Queridos hermanos, vamos a considerar hoy la virtud de la esperanza en la vida de nuestra Madre para imitarle en la medida de nuestras fuerzas y con toda la gracia que Dios nos puede dar. La virtud de la esperanza sabemos todos por propia experiencia que la necesitamos para vivir. No podríamos vivir sin esperanza. No perderíamos la serenidad, perderíamos la confianza, perderíamos la alegría, la constancia. Tantas cosas importantes para la vida de cada día dependen de que tengamos o no esperanza. Esperanza, en último término, para alcanzar la felicidad a la que estamos llamados. En cuanto a personas, necesitamos muchas cosas humanas para descansar, para trabajar, para desarrollarnos como personas, para vivir, para estudiar, en fin. Y con esfuerzo y constancia las vamos consiguiendo, ¿no? Pero hay que tener cuidado para que nuestra esperanza no se limite a esos ámbitos necesarios, pero únicamente, diríamos, de orden humano. Decía, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, en aquella encíclica que publicó sobre la esperanza, que a lo largo de la existencia los hombres tienen muchas esperanzas, más grandes, más pequeñas, diferentes según los periodos de la vida. A veces puede parecer que una de esas esperanzas nos llena totalmente, que no necesitamos ninguna otra. Por ejemplo, en la juventud puede ser la esperanza de un amor grande y satisfactorio, o la esperanza de alcanzar cierta posición en la profesión, cierto éxito que nos va a llenar el resto de la vida. Pero cuando se alcanzan esas esperanzas, si es que se alcanzan, entonces se ve claramente que en realidad no lo eran todo. Nos damos cuenta que necesitamos algo más grande, más definitivo, que es la necesidad de creer en Dios, de esperar en Dios, de vivir de cara a Dios, de alcanzar en definitiva la vida eterna, la vida eterna. Porque si no ponemos la esperanza en esto, en alcanzar la vida eterna, es decir, en vivir bien como cristianos, en cultivar las virtudes, en ser personas entregadas, generosas, que estemos pendientes de las necesidades ajenas, no solamente de las propias, pues, repito, esas esperanzas humanas, ¿qué pasa cuando fallan? ¿Qué pasan? ¿Qué pasa cuando nos falla la salud? ¿Qué pasa cuando no nos llega el dinero? ¿Qué pasa cuando no tenemos trabajo? ¿Qué pasa cuando encontramos contrariedades en las relaciones humanas? Pues que nos hundimos, que perdemos la alegría, que nos desesperamos, que corremos incluso el riesgo pues hasta de caer en una depresión. Y algunos, desgraciadamente, fijaros, a veces llegan, en fin, hasta el suicidio incluso, ¿verdad? Pues es que tenemos que poner el corazón en algo más grande, como antes decía, más definitivo. Tenemos que poner el corazón en vivir para aquello para lo cual Dios nos ha traído a este mundo, que es alcanzar la vida eterna. El ámbito de las cosas humanas, materiales, es necesario, pero no es el único ni el definitivo. Cuando tenemos esa visión más profunda, de más largo alcance de la esperanza, pues entonces, cuando si llegan esas dificultades que antes decíamos, de la falta de salud, de la falta de dinero, etc., pues no nos hunden, las llevamos con mucha más fortaleza, porque nos unen a Dios. Somos conscientes que son parte de esa cruz que de una manera o de otra todos tenemos que llevar. Y además de poner los medios humanos para tratar de resolver esas carencias, pues le ofrecemos al Señor esa contrariedad. Crecemos en las virtudes, crecemos en la esperanza, en la confianza, y seguimos adelante. Maduramos como personas y como cristianos. Y nos damos cuenta que el último, diríamos, en término donde ha de estar nuestro corazón es en que todo nos una a Dios, en que todo contribuya a alcanzar la vida eterna. Y
repito que hasta en lo humano mejoramos mucho, porque somos capaces de hacer frente a contrariedades objetivas y somos un ejemplo para los demás, aunque no nos pongamos de ejemplo. Bueno, a la vez podríamos decir, bueno, y el mundo entero, aparte ya de mis propias necesidades, ¿qué hago yo? ¿Qué pasa con esta situación del mundo en el que vivimos, con tantas guerras, tantas violencias, abortos, corrupciones, injusticias? ¿Cómo no perder la esperanza ante esa situación tan tremenda? ¿Qué puedo hacer yo? Yo no puedo hacer nada. Inevitablemente estamos sumidos en situaciones tan graves en las que, pues, ¿cómo mantener la esperanza en un mundo así? Sí, ciertamente hay muchas cosas buenas, mucha gente buena, pero parece que domina el mal. Bueno, pues aquí tendríamos que tener en cuenta esos principios de fe que son fundamentales. Y es que, efectivamente, el mal existe porque el demonio existe. Dios ha dejado al príncipe de este mundo que actúe en el mundo. Pero sabemos que el príncipe de este mundo está también él sometido a los planes de Dios. Y que el bien triunfará definitiva y absolutamente sobre el mal al final de los tiempos. Y mientras tanto, dependerá de lo que cada uno de nosotros, de lo que cada hombre y mujer de buena voluntad haga para contribuir a la difusión del bien y contrarrestar el mal. Ese es el sentido de responsabilidad que hemos de tener. Esa es también la esperanza, diríamos, que hemos de tener en que el bien esté más presente que el mal. Aparte de que el mal es la ausencia de bien. El mal, como dicen los filósofos, no tiene entidad propia. El mal es la ausencia de bien. Vamos a contribuir con mayor bien en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, y el mundo será mejor, sin ninguna duda. En vez de lamentarnos de una manera un poco estéril, vamos a ver qué podemos hacer, qué puedo yo hacer para que el mundo sea mejor. Empezando por ser yo mismo mejor, por vivir mejor mi propia vida humana y cristiana, cumplir mejor mis deberes, ser más generoso, estar más pendiente de los demás. Si soy joven y me estoy formándome bien, con buenos criterios, para adquirir una buena formación doctrinal y moral. Si soy novio, viviendo bien mi noviazgo, como Dios quiere, viviendo la castidad en el noviazgo, como una manera estupenda de prepararnos para vivir bien el matrimonio. Si estoy casado, pues siendo fiel a mi mujer, siendo fiel a mi marido, educando bien a mis hijos, viviendo una vida sobria, sin lujos, sin caprichos, ayudando lo que podamos también a otras personas que lo necesiten más. Si formo parte de alguna organización social o política o cultural, pues contribuyendo con criterios claros a la mejora de la sociedad, distinguiendo entre la legalidad y la moralidad. La legalidad, desgraciadamente, tantas veces es claramente injusta porque va contra la ley de Dios y contra la ley natural. Y hemos de procurar que la vida de los hombres esté iluminada por esa ley natural, válida para todos los hombres de todos los tiempos. Si me dedico a la vida política, pues tengo que tener una clara formación, una clara coherencia, y respetando a todos los hombres y mujeres, no puedo ser indiferente ante cosas que, repito, vayan contra esa ley natural, como es, pues, tantos temas relacionados con la justicia, relacionados con la antropología. El hombre es hombre, la mujer es mujer, y no cabe hacer ahí unos deseos absolutamente contrarios al sentido común, que están llamados al fracaso y a un gran daño psicológico y moral de las personas. Y así tantas cosas más. En resumen, para terminar, acudir a ese ejemplo que tenemos de nuestra Madre la Virgen. Ella tuvo que vivir también de esperanza. Hubo momentos singulares en su vida en los que Dios le manifiesta de modo claro y directo lo que espera de ella, con la aparición del ángel, en la Anunciación y después en algunos otros momentos. Pero la mayor parte de su vida es una vida corriente,
en el que su hijo no manifiesta para nada su poder y tiene que creer en él cuando es niño y tiene que cuidarle y tienen que huir porque vienen a matarle. La Virgen no pierde la esperanza, no pierde la fe. No digamos nada al pie de la cruz. Cuando los demás huyen, cuando los demás pueden pensar que Jesús pues ha fracasado y lo que él decía pues era una cosa tanto ilusoria. La realidad es que va a morir y con él se acaba todo. Podrían pensar algunos, como de alguna manera también pensaban los mismos apóstoles. La Virgen no piensa así. La Virgen cree en su Hijo, cree que es el Hijo de Dios, cree que resucitará, que acepta la muerte porque ha sido así decidido por Dios para manifestar la gravedad de nuestro pecado y también su amor por nosotros. Pero va a resucitar, va a demostrar que es el Hijo de Dios. Y así fue. Y se queda con nosotros además en la Eucaristía para hacernos ver que no nos ha dejado solos. Pues queridos hermanos, como nos dice el Papa Benedicto XVI, tengamos una gran fe en Dios y entonces tendremos una gran esperanza. Quien no conoce a Dios, decía el Papa, aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene toda la vida. Vamos a apoyarnos ahí, Alcanzaremos así la vida eterna, que es que te conozcan a ti, único Dios verdadero, como decía el Señor, y a tu enviado, Jesucristo, y venceremos tantas batallas de este mundo nuestro, al que haremos un poco mejor, siendo cada uno de nosotros también un poco mejores. Que así sea.